¿cuál es el objetivo de manejar los insumos con una cabeza sitio específica? Es decir, teniendo en cuenta la variabilidad espacial de los lotes. Y bueno, si uno se pone a pensar en objetivos generales, se le vienen a la mente los mismos objetivos de la agricultura en sí, ¿no? Del manejo de cultivos. Pero simplemente, en este caso, como se incorporan tecnologías y se incorpora la posibilidad de interpretar cómo los lotes de producción varían y cómo esto se da dinámicamente en el tiempo, bueno, se pretende una mayor eficiencia de uso de los insumos en general y de los nutrientes en particular con respecto a planteos uniformes que de alguna manera ignoran la variabilidad de los lotes, ¿no? Y obviamente para lograr mejores indicadores físicos y económicos de la agricultura y, si se puede, tratar de reducir también el impacto ambiental de nuestras prácticas agrícolas, ¿no? Por ahí nosotros acá estamos bastante lejos en algunos aspectos. Otros países que usan niveles de insumos mucho mayores que los nuestros están más focalizados en ese tema más que en cuestiones productivas. Así que, más que nada, la agricultura de precisión y el manejo variable de insumos viene del lado ambiental más que del lado productivo. Estoy pensando en Estados Unidos y en Europa, por poner dos ejemplos. Y bueno, el objetivo de la charla mía, y si hay algo que quiero que se lleven, es que hacer agricultura de precisión como un todo, hacer manejo sitio específico de insumos, es mucho más que agarrar 3 o 4 imágenes satelitales, ponerlas juntas, sacar 2 o 3 muestras de suelo y salir sembrando y fertilizando con dosis variable. Hay una interpretación agronómica de la complejidad que tienen los sistemas de producción, que las nuevas tecnologías nos permiten mapear, entender y conocer mucho mejor que antes que estas tecnologías estuvieran disponibles, ¿no? Entonces yo acá planteo, para empezar la charla, un grafiquito muy básico y muy rudimentario de un nivel de fertilización óptimo, podríamos poner cualquier nivel de insumo óptimo, en ese caso, en ese eje, en función del nivel de variabilidad espacial que pueda tener un lote. Es decir, en ese gradiente que yo pongo ahí podemos pensar en cosas adentro del lote que varían y pensar en cómo el nivel de fertilización, el nivel de insumo, el nivel de semillas que tenemos que usar pueden variar en función de esa heterogeneidad ambiental. Y hay muchas formas de hacer eso, ¿no? Obviamente que siempre hay más de una cosa adentro del lote que hacen que los niveles de productividad varíen y los niveles de respuesta a la aplicación de insumos varíen, ¿no? Por eso pongo ahí varias capas de información. Pero siempre hay 3 o 4 cosas, o 2 o 3 cosas, o incluso a veces una cosa que nos ayuda mucho más a hacer eso, ¿no? A interpretar por qué el rendimiento en aquella parte del lote es diferente a esta parte y qué podemos hacer agronómicamente para poder o revertir esa situación o manejarla si es que no hay nada que podamos hacer agronómicamente para revertirlo. Entonces, la primera parte de la charla va a estar en entender cómo son esas relaciones entre la heterogeneidad ambiental y la productividad de los cultivos y la respuesta a insumos. Y vamos a empezar por ejemplos muy sencillos para que se vaya entendiendo la idea y después le vamos a poner datos que vienen casi todos de esta zona como para poder ir entendiendo con nombre y apellido esos conceptos que yo les quiero transmitir. Vamos a poner un ejemplo en donde queremos tratar de entender cuál es el nivel de fertilización óptima, no importa qué nutriente, vamos a pensar en forma general, en función de cómo varía adentro del lote la profundidad del suelo. Como por ahí en esta zona no tanto, pero bueno, en muchas zonas del territorio nacional la profundidad del suelo es un driver, un factor muy importante que tracciona la productividad. Y generalmente hay varios trabajos que muestran que esa relación es bastante lineal. Es decir, a medida que aumenta la profundidad del suelo, a medida que el suelo se hace más profundo, el cultivo tiene más agua, las raíces crecen mejor, etcétera, etcétera, y se da que la productividad de los cultivos y por lo tanto muchas veces la respuesta a la fertilización aumenta de manera lineal. Es decir, por cada centímetro de profundidad del suelo mejora la cosa, ¿no? En cuanto a, de nuevo, la productividad y la respuesta, en este caso la fertilización. Pero si el año es húmedo y templado, o sea, un año bueno productivamente para esta zona, eso puede ocurrir con esa tasa. Pero si el año es seco y cálido, por poner un ejemplo de un año complicado productivamente, la caída con la que se da esa relación es mucho mayor. Es decir, el suelo te perdona mucho menos si el año es seco, porque obviamente que el déficit hídrico sobre todo se da de manera mucho más abrupta en un año seco que en un año húmedo. Y hay muchos trabajos que muestran esas relaciones y esas interacciones, ¿no? Casi todos son trabajos que vienen del sur, así que por ahí no son demasiado aplicables acá, pero sí se entiende el concepto de que en general la relación es bastante lineal. ¿Qué pasa cuando el gradiente de heterogeneidad no lo pone la profundidad del suelo, sino lo pone otra variable, como por ejemplo el sodio? Hay en el territorio nacional y en otros países mucha heterogeneidad que está dada por la presencia de sales de sodio, que son tóxicas para la raíz, que son
generan una penalidad muy importante para la productividad. Y muchas veces se da en marchones y se da de manera bastante caprichosa en el suelo. Lo que sí se sabe es que a medida que aumenta el contenido de sodio en el suelo, esa relación con productividad y con respecto a insumos no es lineal como en el caso anterior, es bastante curvilineal, es decir, hay un momento, hay un lugar en donde el suelo se hace tan sódico que el cultivo, la productividad del cultivo se desmorona por completo y por lo tanto la respuesta a la fertilización. Y eso también interacciona con el año, porque si el año es más húmedo, esas sales se lavan un poco más, entonces la salinidad se perdona de alguna manera. Y esto se ve bastante claro en que esos manchones de sal se agranden o se achican dependiendo del año. Entonces, acá introducimos también el concepto de variabilidad temporal. Por ahí una cosa que uno mide un año y saca una conclusión, al otro año cambia, y eso ustedes están recontra acostumbrados acá por la variabilidad temporal que existe, que por ahí es incluso mayor que la que podemos tener en regiones más al sur. Vamos a seguir con el mismo ejemplo, pero en vez de pensar en la profundidad del suelo o el sodio, ponemos la textura del suelo, ¿no? Como el porcentaje de arcilla, lemo y arena. A medida que nos vamos para este lado, el suelo se hace más arenoso, a medida que nos vamos para aquel lado, el suelo se hace más arcilloso. Y bueno, hay varios trabajos, y esto es bastante común encontrar, que la relación entre productividad y respuesta a la fertilización óptima, como yo puse ahí, en relación a la textura del suelo, ya no es ni lineal, ni con esa forma que le mostraban recién, sino que en general se observan formas de campana para entender esas relaciones. Es decir, que a los cultivos les gusta una parte dentro del lote en donde la textura es más o menos franca, es decir, se reparten bastante bien el contenido de arcilla, limo y arena, por encima y por debajo del cual esa productividad y muchas veces la respuesta a la fertilización cae. A medida que el suelo se hace más arenoso, el suelo es menos fértil, tiene menos capacidad de almacenaje de agua, tiene menos materia orgánica, tiene generalmente menos productividad. Y si el suelo se hace demasiado pesado, también ocurre lo mismo, por otras razones, pero muchas veces relacionadas también al estrés hídrico, ¿no? Entonces, ya la forma cambia. Entonces, dependiendo de qué variable uno considera para decir este suelo es heterogéneo y lo tengo que manejar de manera diferencial, bueno, hay que tener muy en cuenta que las relaciones son muy diferentes. Y esa forma de esa campana también cambia, porque cuando el año es más restrictivo desde el punto de vista hídrico y térmico, la base de esa campana se hace más fina, es decir, el cultivo se desmorona más a medida que uno se va a una parte arenosa o a una parte arcillosa. E incluso tenemos datos experimentales que muestran que a veces los años más húmedos, los años muy húmedos y sobre todo con nitrógeno, ocurre que las partes más arcillosas pierden nitrógeno por lavado, pero sobre todo por desnitrificación, y son las partes que más responden a nitrógeno, en donde la dosis óptima económica es más alta. Entonces, o sea, una misma variable dependiendo de factores temporales puede cambiar mucho, entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de interpretar las cosas que uno mide para tomar después decisiones que estamos pensando en prescripciones, ¿no? en agricultura de precisión. Otra variable que se ha usado mucho para entender la variabilidad de los lotes es la productividad de los cultivos, la productividad de los cultivos en el tiempo, los cultivos anteriores, y para eso los mapas de rendimiento son muy útiles. Trabajar con muchos mapas de rendimiento de cultivos anteriores es muy bueno, y si no existen mapas de rendimiento, bueno, hay que trabajar con imágenes, ¿no? Imágenes satelitales, que si bien no es lo mismo, por lo menos representan patrones de productividad de manera bastante considerable. Tienen algunas ventajas desde el punto de vista de que no tienen errores y de que tienen más disponibilidad, pero tienen algunas desventajas porque en realidad estamos midiendo algo que correlaciona con rendimiento, no necesariamente rendimiento como si un mapa de rendimiento. Y en general, en términos generales, uno puede decir que, bueno, para el nitrógeno, a medida que el lote rinde más, probablemente el requerimiento de nitrógeno suba linealmente a medida que hay una parte del lote donde el rendimiento es mayor, ¿no? Uno podría pensar eso, y hay trabajos que muestran que eso es así, pero esa relación puede tener una pendiente diferente, porque hay zonas por ahí de alta productividad, como se ve en esa parte, en donde el suelo también es muy rico para proveer nitrógeno. Entonces, por ahí el nivel de fertilización no es tan alto como en el caso de otro lote en donde no tenga eso. Entonces, hay que tener también cuidado con las generalizaciones, porque dependiendo del caso, dependiendo del tipo de suelo, estas relaciones pueden ser lineales, no lineales o con diferente pendiente. Hemos tenido también otros casos en donde se han dado situaciones en donde la productividad de cultivos anteriores es tan alta que el suelo es demasiado bueno en ese caso y no se da respuesta a nitrógeno. Se da respuesta a nitrógeno mucho más baja con una dosis más alta. Entonces, de nuevo,
Pongo todo esto y cito acá bibliografía que muestra que esas relaciones por ahí simplificadas, en donde hay que fertilizar más, donde los cultivos rinden más, bueno, hay que tener cuidado con eso porque puede no darse así, o pueden darse situaciones que explican que esas relaciones no se den de manera tan causa-efecto, o por lo menos fácilmente interpretables. Y con el caso del fósforo, puede pasar esto de manera más sencilla, es decir, que las partes de los lotes que rinden más requieran más fósforo y por lo tanto la dosis, el nivel de fertilización óptimo sea más alto, pero a veces ocurre que el lote tiene mucha variabilidad adentro del mismo en la variabilidad de fósforo. Entonces esa relación ya no es lineal, sino que es muy, digamos, caprichosa, porque el nivel de fertilización óptimo depende más de la variabilidad del lote que del potencial de rendimiento del cultivo. Bueno, les puse conceptualmente varias cosas que hemos aprendido de manera conceptual para que me crean en el caso de que hay que hacer un esfuerzo agronómico bastante importante para entender los sistemas de producción bien para después poder transformar ese conocimiento en una recomendación. ¿De dónde sale la información que yo les voy a compartir? Bueno, sale de una recopilación de un montón de datos que hemos recopilado en los últimos 10, 12 años, digamos, en todo el país. Lotes que han sido trabajados, que han sido caracterizados de manera muy intensiva, es decir, hemos hecho un esfuerzo agronómico muy intensivo para conocer cómo eran esos lotes. Y obviamente yo me voy a basar ahora en la parte, en el NOA, que es donde a ustedes les interesa más. Pero bueno, tengan en cuenta que hemos aprendido bastante sobre variabilidad espacial, respuesta a insumo, interacciones, respuesta a insumo por ambiente en una zona bastante importante del país. ¿Qué preguntas nos hicimos en esos lotes, ¿no? ¿Con qué hipótesis íbamos? O con qué preguntas sobre todo, ¿no? Primero, si existe variabilidad espacial adentro de esos lotes que caracterizamos, que justifique su consideración, porque a veces por ahí los lotes no son suficientemente variables como para que valga la pena hacer algo con esa variabilidad desde el punto de vista del manejo. ¿Mediante qué herramientas esta variabilidad puede ser razonablemente mapeada o interpretada? O sea, ¿qué cosas tengo que medir para poder entender la película? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Qué tan estable es la relación entre esa variabilidad con la respuesta a la fertilización o con la respuesta a insumos en general? ¿No? Porque si eso cambia muy caprichosamente en el tiempo, bueno, por ahí lo que uno aprende un año cambia el otro año, entonces, bueno, hay que medirlo durante un periodo mayor de tiempo para integrar esa variabilidad temporal. Y por último, obviamente, ¿puede la fertilización con dosis variables justificarse económicamente? Que en definitiva es lo más importante de todo, ¿no? Si yo hago todo esto, hago toda esta inversión, todo este tiempo para entender los lotes y para ver cómo varían, bueno, ¿puedo realmente justificarlo desde el punto de vista de la rentabilidad del negocio? Bueno, con esas 4 preguntas en mente, lo que hicimos en estos lotes fue hacer algo que nosotros llamamos caracterización ambiental intensiva, que en definitiva se basa en medir las cosas que nosotros creemos que son más importantes para entender cómo varían esos lotes, ¿no? Cuál es la situación inicial. Y para eso, bueno, hicimos un relevamiento de elevación con GPS de alta precisión que nos permiten saber cómo se distribuye topográficamente los lotes. Medimos una variable que se llama conductividad eléctrica aparente, que en definitiva es la habilidad del suelo para transmitir corriente, que en este caso lo medimos con un sensor de contacto que se llama Veris, por ahí lo han escuchado, hay otros sensores que miden algo similar, pero que nos da una buena idea de cómo varía la textura del suelo, y eventualmente en algunos casos la salinidad, porque los valores muy altos de conductividad se asocian a suelos salinos o sódicos. Hicimos un esfuerzo bastante interesante en aprender la variabilidad en la disponibilidad de nutrientes a través de estos muestreos densos en grilla, como se han difundido mucho en Estados Unidos y en Europa. En este caso les muestro, en la base de datos tenemos lotes que hemos muestreado con una intensidad de una muestra por hectárea, una muestra de suelo por hectárea, o una muestra por hectárea y media, más o menos, pero para que vean que son muestreos bien densos que nos permiten entender mucho de la variabilidad de las cosas que medimos. Y por último, bueno, obviamente, ver cómo la productividad de los cultivos obedecía a esas cosas que medimos a través de un análisis de mapas de rendimiento de cultivos anteriores, si había, poniéndolos todos juntos y entendiendo qué cultivos son más sensibles, qué cultivos son menos sensibles, si la variabilidad justifica o no el manejo variable, y si no había mapas de rendimiento, bueno, trabajar con imágenes para lograr lo mismo, ¿no? Con una manera por ahí menos precisa, pero bueno. Todo eso es lo que teníamos en estos lotes que muestreamos. Y las primeras cosas que empezamos a ver fueron relaciones entre variables, es decir, bueno, vamos a ver las cosas que medimos, cómo se correlacionan con rendimiento. Entonces acá les muestro un ejemplo solamente de un trabajo que publicamos en un congreso hace unos años. Para 4 localidades, 5 localidades, el rendimiento de varios cultivos en relación a la variabilidad de la elevación, en los gráficos de arriba,
Todos eso ahí, eso es variabilidad de la elevación de los lotes y eso es variabilidad en la conductividad eléctrica aparente. Y fíjense que a medida que cambia la elevación, por ejemplo, de este lote, el rendimiento de maíz se desmorona a medida que uno se va a la zona más baja, en este caso por encharcamiento, pero eso no ocurre en el caso, por ejemplo, de trigo, en rojo. O sea que evidentemente hay una sensibilidad diferente de los cultivos al encharcamiento o que hubo variabilidad asociada a las lluvias en esa campaña que hacen que esa relación no sea siempre igual. Pero después uno a veces ve patrones consistentes, es decir, en este caso, a medida que aumenta la conductividad eléctrica aparente, el rendimiento cae y hay dos campañas de maíz que muestran eso de manera consistente. Es decir, que cuando uno empieza a ver consistencias, o sea, dos campañas que muestran el mismo patrón, en este caso en forma de campana, bueno, empieza a ver que las cosas que mide tienen que ver con rendimiento y que obviamente los cultivos leen esa variabilidad espacial de manera diferente. Entonces, probablemente las cosas que hay que hacer para maíz, en este caso el rendimiento cae mucho a medida que la conductividad eléctrica aparente baja, es decir, a medida que el suelo se hace más arenoso, no ocurre en soja o no ocurre en maíz o no ocurre en trigo. Entonces, está claro que estas relaciones hay que hacerlas, pero que hay que tomarlas con mucho cuidado porque existe variabilidad espacial, existe variabilidad temporal que complejiza esa variabilidad y existe diferente sensibilidad en el cultivo que uno esté pensando. Esto es útil, entender cómo la productividad y la variabilidad en las cosas que uno mide se da, pero no es suficiente. La otra cosa que hay que ver es, bueno, si yo aplico insumos, cómo interaccionan esos insumos con la variabilidad espacial. Y para eso no hay otra forma que no hacer experimentos, investigación en campos de productores, se llama on-farm research. Experimentos tratando de variar la dosis de nitrógeno, tratando de variar la densidad de plantas o la dosis de fósforo y ver qué pasa, ¿no? Poder medirlo para poder tener una idea del impacto que tiene la fertilización variable o el manejo variable de la densidad adentro de los lotes. Y para eso, bueno, se han propuesto las microparcelas como una forma por ahí muy precisa para responder a algunos objetivos, pero con dificultades por lo laborioso y por lo lento, digamos. Se han propuesto ensayos en franja que tienen la ventaja de poder hacerse en forma mecanizada y que pueden, de alguna manera, contemplar mucho de la variabilidad espacial de los lotes. Y últimamente, y en lo que hemos trabajado más, se han propuesto ensayos en tableros de ajedrez, en donde una máquina hoy con capacidad de dosificación variable puede hacer fertilización variable en parcelas adentro de los lotes y poder generar tratamiento, o sea, dosis crecientes de urea o densidades crecientes. Bueno, con esto que una cosechadora con monitor de rendimiento puede cosechar, se puede generar información de mucho valor y la puede generar un productor en el campo sin problemas logísticos, ¿no? Porque no hay que estar en el momento de la cosecha, no hay que estar necesariamente en el momento de la fertilización, ya que las máquinas mapean y dejan un registro de todo lo que se hace. Entonces se pueden generar ensayos de este tipo. Este es de nitrógeno en trigo, aquello es de densidad en maíz, pero bueno, con una precisión casi tan buena como las microparcelas realizadas a mano. Así que esto, desde el punto de vista de la generación de información, es muy valioso para poder entender el impacto que tiene cualquier práctica, pero sobre todo cualquier práctica pensada desde el manejo sitio específico. Así que bueno, les voy a empezar a mostrar algunos ensayos de esta zona y algunos resultados de esta zona de cosas interesantes, desde mi punto de vista, interesantes que hemos visto. Empezamos con el fósforo. Un ejemplo en La Banda, Santiago del Estero, un ejemplo en Orán, Salta, Pampa del Infierno, Chaco. Cada uno de esos puntitos es fósforo Bray, en partes por millón. Bray es un extractante que usamos en el laboratorio para poder determinar el fósforo y es algo que correlaciona bastante bien con lo que la planta lee, con lo que la raíz lee. Por eso usamos ese indicador. Y ahí en los colores del semáforo está la interpretación, qué es bajo, qué es muy bajo, qué es alto, qué es muy alto. Fíjense que casi todos los puntos en esta zona están verdes. Son zonas que tienen relativamente pocos años de agricultura, sobre todo la parte norte de Salta, parte del sur de Chaco y parte del norte de Santiago, con valores muy muy altos de fósforo y con una variabilidad que, si bien existe, no está dentro de un rango que nos interese, ¿no? Porque acá lo que hay que hacer es no fertilizar. Eventualmente lo que uno puede hacer es monitorear las tasas de caída para ver cuándo se va a ir bajando el nivel de fósforo en el suelo, pero desde el punto de vista agronómico urgente no hay mucho para hacer. Pero no siempre todo es así. Nos sorprendió un campo que muestreamos en la localidad de Perico, en Jujuy, en donde no vimos eso en absoluto. Esto nos llevó una sorpresa bárbara. Muchos puntos, casi todos, en los valores muy bajos, ¿no? Y bueno, si uno no tiene información previa, se sorprende mucho, sospecha de todo, y bueno,
después asesorándonos nos encontramos con que, bueno, hay un material madre que da origen a estos suelos que es bastante pobre en fósforo, y acá está claro que la ventaja de la fertilización es muy probable que sea muy rentable y muy estable, ¿no? Y esto no necesariamente son suelos alcalinos, como pensamos originalmente. Ese es el pH de estos suelos, fíjense que son suelos neutros o levemente ácidos, o sea que no es la alcalinidad lo que hace esa disponibilidad de fósforo que sea tan baja, sino que es un tema netamente del material madre que le da origen a este suelo. Cuando empezamos a explorar en esas zonas más nuevas, digamos, de agricultura, respuesta a nitrógeno, bueno, la verdad que el suelo nos dijo que no en muchas situaciones. Fíjense, estas son resultados de los ensayos en tablero de ajedrez con un montón de parcelitas, un montón de puntos, y lo que vimos fueron relaciones, o sea, digamos, que no existe respuesta a nitrógeno. A medida que aumentábamos la dosis de nitrógeno, el rendimiento se mantenía igual en las tres ejemplos estos que les mostraba en las mismas localidades, ¿no? Evidentemente, por ahora, en estos escenarios, la capacidad que tiene el suelo de mineralizar nitrógeno es muy alto y nos cuesta encontrar respuesta a la fertilización, ¿no? Sobre todo en la parte norte de Salta y en varios ensayos que hemos hecho en Chaco y en algunos que hemos encontrado en Santiago del Estero. No quiere decir que esto no ocurra, digamos, en el mediano plazo probablemente la capacidad de mineralizar nitrógeno de estos suelos vaya cayendo y empiezan a aparecer respuestas, pero por el momento lo que hemos visto no hemos encontrado en estas situaciones de menor historia de la agricultura. Les voy a mostrar un ejemplo en Quimilí, Santiago del Estero, en donde pusimos estos tableros de ajedrez y sí empezamos a ver respuesta a la fertilización. Este es un mapa de conductividad eléctrica aparente, ese es un mapa de prescripción con los ensayos en tablero de ajedrez, y allá es un mapa de rendimiento en donde ya se ve los colores del mapa de rendimiento, que las parcelas con más nitrógeno estaban más verdes, o sea, había claramente, mirándolo en forma rápida, se notaba que había habido una respuesta a la fertilización. Y cuando empezamos a ver las curvas de respuestas que salen de esos ensayos, empezamos a ver una típica curva de respuesta, ¿no? Con una dosis óptima económica alrededor de 100 kilos de nitrógeno, pero todavía sin interacción nitrógeno por ambiente, es decir, un nivel de variabilidad que no era suficiente como para separar curvas de respuesta diferentes dentro del lote, ¿no? Evidentemente acá, por el momento y con este nivel de variabilidad que encontramos, lo que había que hacer es fertilizar con una dosis uniforme. ¿Qué encontramos con respecto a fósforo ya en esta zona? Rosario de la Frontera, Lajitas, Metán, con mucho más historia de agricultura. Bueno, fíjense lo que es esto. Esto es lo mismo que podemos encontrar en la provincia de Buenos Aires, en el sur de Santa Fe, en el sudeste de Córdoba. Niveles de variabilidad sensacionales en fósforo. Cada uno de esos puntitos, les recuerdo, es una muestra compuesta por 10 submuestras a 20 centímetros de fósforo Bray. Fíjense este lote que tiene 200 hectáreas aproximadamente, cómo va del muy bajo al muy alto. ¿Cómo hace uno para hacer las cosas bien agronómicamente en un lote con este nivel de variabilidad siendo fertilización uniforme? O no fertiliza y se queda corto y pierde rendimiento en una parte, o fertiliza además en una proporción importante de la superficie. Ese tipo de muestreos en grilla permiten interpolar, se llama un procedimiento estadístico que nos permite formar zonas, o sea, generar zonas que son relativamente homogéneas dentro de sí y heterogéneas entre sí, y poder tener una idea del porcentaje del área, en este caso, que representa fósforo muy bajo, bajo, óptimo, alto y muy alto. Fíjense este lote que estaba bastante bien repartido, o sea, es muy difícil lograr eficiencia en el uso del fósforo, en este caso con fertilización uniforme, cuando el nivel de variabilidad se encuentra en esta magnitud. Y bueno, hemos encontrado muchos lotes como este en toda esta zona y la verdad que nos sorprende mucho. Y bueno, el impacto que tiene hacer fertilización variable conociendo la variabilidad de esta manera es muy alto. Y este es otro ejemplo acá en Lajitas Alta, pero acá para mostrarles un ejemplo en donde sí el pH es el driver principal del fósforo. Fíjense que justo los valores de fósforo más bajos correlacionan con valores de pH altos. Estos sí son suelos calcáreos, ¿no? Acá hay un problema de que la disponibilidad de fósforo no es la óptima debido a un problema de pH, a diferencia de lo que les mostraba en Jujuy, para que se entienda que a veces la variabilidad está dada por diferentes factores. Les voy a mostrar un ejemplo de fertilización nitrogenada con dosis variable, en donde sí encontramos interacción nitrógeno por ambiente muy significativa, a diferencia de lo que les mostraba hoy en el caso de Santiago del Estero. Este es un lote acá en Lajitas que tiene variabilidad en la materia orgánica. Esos puntitos representan materia orgánica en porcentaje. El lote tiene una zona
ahí de más baja materia orgánica y una zona de materia orgánica bastante más alta. Lo que está en el centro es un mapa de conductividad eléctrica aparente. Las áreas más verdes son las áreas más arenosas, de textura más gruesa, que correlacionan con las de más bajo materia orgánica. Y hay una zona central ahí o en el sur, en la parte, digamos, centro del lote, en donde las zonas rojas, que representan mayor conductividad eléctrica aparente medido con la Rastraveris, que correlaciona con suelo de textura más fina, y también correlaciona con la parte de materia orgánica. Es un lindo lote para ensayar interacción nitrógeno por ambiente. Es decir, ¿vale la pena hacer fertilización variable o no? ¿Se puede pagar o no? Instalamos esos tableros de ajedrez que les contamos, explorando de 0 a 400 kilos de urea en 2 zonas bien contrastantes y cosechamos con monitor de rendimiento. Ya mirando el mapa de rendimiento uno ve que esos patrones más o menos se parecen con lo que medimos con la Rastraveris y se parecen bastante con lo que medimos con la materia orgánica. Evidentemente el cultivo obedece a la variabilidad en el tipo de suelo de manera diferente y eso se ve muy evidentemente en el mapa de rendimiento. Ahora la pregunta es, ¿la respuesta a nitrógeno también obedece a eso o solo cambia el rendimiento? Y para eso usamos los tableros de ajedrez para responder a esa pregunta. Y en este caso sí pudimos dividir el lote en 3 partes, bien marcadas y bien diferentes en cuanto a la respuesta a nitrógeno. Justo ahí no se ve el eje de las I, pero en realidad eso es rendimiento de maíz sin gallo en relación a la dosis de nitrógeno. Para una situación de menor conductividad eléctrica aparente, o sea, la parte más arenosa, en donde como ven, rinde todo 3.000 kilos, no hay respuesta a nitrógeno. Evidentemente ahí el agua fue el factor más limitante, u otra cosa, no el nitrógeno, y por lo tanto no se puede establecer una función de regresión, se llama, o sea, una relación. Pero cuando nos vamos a la zona de textura intermedia o más fina, sí aparece una típica curva de respuesta a nitrógeno con una dosis óptima económica, le puse ahí, de 8, la relación de precio. Bueno, eso obviamente cambia en función de qué precio uno considere del insumo y del producto, pero, digamos, claramente hay una interacción nitrógeno por ambiente. Una parte del lote donde responde mucho y de manera muy rentable a la fertilización con nitrógeno y una parte donde hay que ser más conservador o no aplicar nada porque hay otras cosas que están limitando la productividad y no es la disponibilidad de nitrógeno. Nosotros hicimos una simulación de todos esos 600 lotes que yo les contaba para evaluar el impacto económico de la fertilización variable con fósforo. Lo publicamos en un congreso latinoamericano de agricultura de precisión hace unos años. Y les voy a contar 2 cositas nomás porque no tengo demasiado tiempo para explicarlo, ¿no? Estos son, en esos lotes que nosotros teníamos muestreados en grilla, simulamos usando datos publicados de respuesta a fósforo, lo que sería una fertilización variable versus una fertilización uniforme para cada uno de esos lotes. Y lo que hicimos fue considerar el ahorro de fertilizante en aquellas zonas dentro del lote en donde la fertilización uniforme fertiliza y la fertilización variable no. Y por otro lado también considerar aquellas zonas en donde la fertilización uniforme es insuficiente para generar el máximo rendimiento y la fertilización variable fertiliza un poquito más en aquellas zonas dentro del lote con fósforo muy bajo y genera una respuesta adicional, o sea, genera un plus de rendimiento. Entonces, simulamos todo esto, son datos simulados, no es que tuvimos experimentos de fósforo en todos esos lotes, pero lo pudimos hacer con bastante robustez esa simulación y cada una de esas barras representa en dólares por hectárea la ventaja económica de la fertilización variable con fósforo, en este caso para el cultivo de soja, en relación a hacerlo con dosis uniforme. Y esa barrita se compone de 2 partes. Por un lado, el ahorro de fertilizante y por otro lado, la respuesta adicional, el incremento adicional de producción que la fertilización variable genera. Bueno, y acá encontrábamos más o menos $30. Bueno, eso cambia obviamente con los precios. Cuando los precios son más altos, esto mejora mucho más. Cuando el fertilizante se vuelve más caro, la contribución del ahorro aumenta. Cuando el cultivo, digamos, el grano se vuelve más caro, lo inversa. Al margen de eso, lo que yo quiero es que vean que encontramos un montón de variabilidad y lo que hicimos es tratar de entender, bueno, qué es lo que está, por qué hay lotes que se benefician con $80 con respecto al manejo uniforme y por qué hay lotes que se benefician solo con $20. Hay algo que por ahí podemos saber a priori que está explicando dónde la fertilización variable es mucho más rentable. Bueno, empezamos a explorar algunas cosas para entender eso. Y la primera cosa que pusimos es, dijimos, bueno, vamos a hacer un gráfico entre ese diferencial de retorno, digamos, ese incremento de margen bruto, comparando los 2 esquemas de fertilización, con el coeficiente de variación de fósforo del lote. Porque obviamente cuando el lote es más variable, el coeficiente de variación es un indicador en estadística que podemos usar para saber qué tan variable es algo, ¿no? Se expresa en porcentaje. Dijimos, bueno, vamos a ver si el coeficiente de variación nos ayuda a explicar la ventaja económica de la fertilización variable.
Es decir, que el lote más variable son los que más plata se gana por hacer fósforo variable. Bueno, sí, más o menos algo de eso pasa, ¿no? Acá vemos como una especie de tendencia positiva, pero fíjense la dispersión. Es tremendo. O sea, evidentemente el coeficiente de variación solo no es un buen indicador de la ventaja económica de la fertilización variable. Tiene que haber alguna otra cosa mejor. Y se nos ocurrió poner el nivel de fósforo inicial del lote, el promedio de todos esos puntitos del muestreo en grilla. Y aparece una campana interesante acá. Aparece una cosa que realmente es muy interesante. Es decir, que hay una zona de fósforo intermedia, que es la que coincide con los máximos beneficios de la fertilización variable. Es decir, entre 10 y 20 partes por millón, aparentemente vemos ventajas alrededor de $60, incluso superiores a $60 por hacer fertilización variable. Y esto es bastante lógico si uno lo pone a pensar, porque aquellos lotes que tienen más de 30 partes por millón, más de 40 partes por millón en promedio, no necesitan fertilización, básicamente. Entonces ahí no hay mucha ventaja de hacer fertilización variable porque la fertilización uniforme sería óptima, ¿sí? No hay que fertilizar, punto. Y por otro lado, no pasa acá, pero sí pasa por ahí en las zonas más al sur, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en historias de campos alquilados, en donde se ha hecho minería de fósforo, aquellos lotes que tienen menos de 5 partes por millón o menos de 10 partes por millón, bueno, ahí la fertilización variable realmente no hace, digamos, un trabajo muy superador con respecto a fertilizar con una dosis uniforme, con una dosis bien alta, ¿no? Entonces, la ventaja máxima se da en el rango, en los lotes que tienen entre 10 y 20 partes por millón, porque quiere decir que esos lotes, si tienen eso, hay una parte, una proporción del lote que tiene muy bajo fósforo, mucho más bajo, y hay una parte que tiene más alto para que el promedio de eso. Entonces, tiene bastante lógica, y bueno, de toda la base de datos que tenemos, un montón de lotes están entre 10 y 20 partes por millón. Así que vemos ventaja económica de la fertilización variable en un gran porcentaje. Y este mismo estudio lo vimos en un trabajo que he publicado en los estados de Oklahoma y Kansas, en Estados Unidos, donde se ve la misma campana. O sea, hay otros investigadores que también encontraron esa misma relación, ¿no? que la fertilización uniforme versus la variable se beneficia más en ese rango. Así que hay bastante bibliografía que nos dice que es bastante lógico lo que encontramos en los datos nuestros de acá. Y por último, con respecto al fósforo, ¿qué pasa cuando uno empieza a fertilizar un lote con dosis variable y lo hace en el tiempo, ¿no? En la medida que uno tiene un mapa inicial de fósforo, trata de emparejar mediante una prescripción esa variabilidad. Después tiene el mapa de rendimiento, sabe cuántos fósforos se llevaron los cultivos, trata de fertilizar de nuevo con ese criterio, ¿no? Haciendo una cuentita de cuánto fósforo se va en el grano, y eso lo va haciendo en el tiempo. Bueno, la idea, además de maximizar la rentabilidad, obviamente es ir emparejando la variabilidad de fósforo en el lote. Y les voy a mostrar un ejemplo, dos ejemplos, son de la provincia de Buenos Aires, pero conceptualmente creo que sirven, de un lote que tenía 4 partes por millón de fósforo inicial, promedio, o sea, un lote muy degradado químicamente, y un lote que tenía 11 partes por millón, ¿no? No estaba tan degradado, pero todavía estaba dentro de la zona donde era conveniente fertilizar. Y en estas barras se muestra el porcentaje de esos dos lotes que estaban en las categorías de interpretación que yo les comenté, de muy bajo a muy alto, ¿no? Este lote tenía un 80% del área en la categoría muy bajo, a menos de 7 partes por millón, y tenía un poquito en el bajo y después nada en el resto. O sea, un lote muy, muy bajo. Y aquel lote sí tenía cierta variabilidad. Había un 30-40% en el muy bajo, un 40% en el bajo, y después un poco de superficie en la categoría óptimo, alto y muy alto. ¿Qué pasó luego de 4 o 5 años de fertilización variable? Bueno, son esas barras negras que le muestro ahí. Fíjense cómo el promedio del lote, después de haber fertilizado con una dosis de reconstrucción, se llama, ¿no? De fertilizar por encima de lo que los cultivos se llevan en esas zonas bajas y muy bajas, tratar de mantener el fósforo en donde la categoría inicial era óptima y eventualmente bajar o fertilizar con balances negativos en donde la situación inicial era alta o muy alta. Bueno, lo que hicimos fue que no aparezcan más áreas del lote que están dentro de la categoría muy baja, es decir, fuimos subiendo, desplazando la campana para allá, y si bien hay que seguir trabajando porque todavía queda parte en el bajo, paulatinamente se va aumentando la disponibilidad de fósforo de todo el lote y se va tratando de reducir la variabilidad. La situación ideal sería que haya una sola barra negra en el óptimo, o entre el óptimo y alto, si uno quiere ser un poco más conservador, pero no que exista, nada en el bajo, nada en el muy bajo, y por supuesto en el muy alto tampoco, porque ahí no hay retorno a seguir fertilizando. Obviamente que esto no es perfecto, porque esos balances que uno hace en el Excel, después en la práctica están sujetos a muchos errores, pero es bastante útil esto
esto de ir monitoreándolo e ir viendo cómo se distribuye esa fertilidad y cómo a medida que uno la va contemplando, mediante la fertilización variable, se puede ir llegando a ese objetivo de no solamente maximizar las ventajas de la fertilización, sino reducir la variabilidad de los lotes. Por lo menos con fósforo eso lo estamos viendo, sobre todo en suelos apludoles, suelos molisoles en general que no tienen capacidad de fijación, se puede ir haciendo eso. Y tenemos, gracias a Dios, suelos bastante nobles para poder manejar la fertilidad de fósforo en el largo plazo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Estamos más o menos. Bueno, vamos a ir a la parte final porque no vamos a tener tiempo de contarles unas cosas que yo quería mostrarles. Entonces, en cuanto a consideraciones finales, o sea, tuve que resumir algunas cosas que me hubiera gustado por ahí detallar un poco más, pero en definitiva, si hay algo que hemos aprendido, y sobre todo trabajando en el norte, en donde había mucho menos información que en la región pampeana, es que la inversión en tiempo y en recursos, pero sobre todo en cabeza, para entender y manejar la variabilidad espacial y temporal de la productividad, nos ha demostrado ser muy conveniente realmente desde el punto de vista físico y desde el punto de vista económico. Afortunadamente, el grado de madurez que la tecnología tiene hoy es mucho mayor a hace 10 o 12 años cuando nosotros empezamos en lo referente a sistemas de información geográfica, a las computadoras de dosificación variable, a los monitores de rendimiento, a toda la gestión de la información. En eso se ha avanzado mucho, hay más capacitación, hay más gente formada, hay más empresas que hacen apoyo. O sea, es mucho más fácil hoy implementar este tipo de cosas de lo que era hace 10 o 15 años atrás, donde todo estaba mucho más en pañales, si uno quiere. Y en ese sentido también la investigación en campos de productores, es decir, esta oportunidad que la tecnología nos da para hacer realmente investigación adentro de las prescripciones, nos permite realmente evaluar las nuevas tecnologías que uno quiere o no incorporar y poder retroalimentar el sistema para ir aprendiendo todos los años, seguir tratando de que ese sistema se vaya optimizando. Así que bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Les agradezco la atención. Este es mi equipo de trabajo, que obviamente forma parte de nuestro laboratorio y parte de todo lo que yo les mostré es trabajo de ellos. Y obviamente, bueno, agradecerle a Matías, Mari de Combustibles del Norte por la invitación y espero que les haya gustado. Agustín, antes que te vayas, dos cositas. Nombraste muchísimo el fósforo, lógicamente, desde fertilizar. Asociación Civil están con una gran campaña de sumar fósforo. Un breve mensaje sobre el tema. El diagnóstico es lo más importante, ¿no? Porque si uno piensa en el norte, yo venía con la cabeza del sur, uno piensa, en el norte hay un montón de fósforo, no vamos a hacer nada. Empezamos a hacer algunos ensayos, algunos muestreos, relevamientos en Chaco primero, después vinimos a la parte norte de Salta, todos los puntitos verdes, si esta gente no necesita fósforo, no es un problema. Ahora nos vinimos acá, fuimos a Metán, fuimos a Rosario de la Frontera, fuimos a la zona más vieja, fuimos a zonas que no conocíamos y empezamos a encontrar una película muy parecida allá, en cuanto al nivel de eficiencia y en cuanto a la variabilidad espacial, que es donde nos especializamos. Así que está claro que el diagnóstico es la base para decir, bueno, yo parto de esta situación y tengo un sistema de producción que tiene un freno de mano puesto si hay una deficiencia severa de fósforo. Y la segunda, y no te apasiones, contanos muy poquito de Clarion. Clarion es una empresa que trata de hacer tres cosas. En definitiva, hay una parte, obviamente, tenemos un laboratorio de suelo en donde nos especializamos en análisis de suelo sobre todo. Tenemos un servicio integral de agricultura de precisión, parte de lo que yo les mostré, y bueno, el vínculo con YPF y con la red de distribución trata de llevarlo a nivel país. Y de ahí una parte de investigación y desarrollo, y bueno, parte de lo que yo les mostré es un poco de la inserción académica que tenemos, en donde parte de la información que desarrollamos la desarrollan estudiantes míos, alumnos míos de posgrado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y de Balcarce. Así que bueno, parte de lo que yo les fui contando es trabajo de mis alumnos.